Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría estar aquí con ustedes hoy. Como siempre estoy súper emocionado de traerles un vídeo que estoy seguro les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin. El actorazo turco que ha conquistado el corazón de millones con sus papeles, su carisma, su físico, por supuesto. Pero hoy, aunque es difícil resistirse a ese atractivo, no vamos a centrarnos en sus músculos ni en sus ojos de ensueño. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio menos explorado, en una faceta que quizás muchos de ustedes, al igual que yo, desconocían: la voz secreta de Kerem Bürsin. Imaginen la sorpresa. Kerem Bürsin, el hombre que ha cautivado al mundo con su talento actoral, también canta. Y no cualquier tipo de canto, sino que posee una voz realmente sorprendente. A lo largo de este vídeo, nos vamos a sumergir en el mundo musical de Kerem Bürsin. Vamos a escuchar algunas de sus interpretaciones, analizar su estilo, entender de dónde proviene esta pasión por la música y, por supuesto, vamos a reaccionar juntos. Prepárense para quedar boquiabiertos. Antes de que empecemos a deleitarnos con esta faceta musical, y no se me olviden, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo. Ya saben, siempre estoy buscando temas interesantes y emocionantes para ustedes, así que suscríbanse y sean parte de esta comunidad increíble. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo musical de Kerem Bürsin. Para comenzar, es crucial entender que Kerem Bürsin no es simplemente un actor, es un artista en toda la extensión de la palabra. Desde su infancia ha estado rodeado de arte, de música, de diferentes culturas, habiendo vivido en diversos países. Esta exposición a la diversidad cultural y artística ha moldeado su perspectiva y ha despertado su curiosidad innata. Esta apertura y curiosidad se reflejan en su trabajo actoral, donde se nota su capacidad para conectar con personajes diversos y complejos, y por supuesto, también se manifiesta en su voz. Él no es solo un actor que canta, es un músico que actúa. Y esa sutil diferencia, ese matiz, es precisamente lo que hace que su voz sea tan especial y única. Profundizando en este aspecto, podemos destacar que Kerem Bürsin posee una sensibilidad artística que va más allá de la actuación. Su interés por la música parece ser genuino y profundo. No la percibe como un mero pasatiempo, sino como otra vía de expresión, un medio para explorar sus emociones y conectar con el público de una manera diferente. Esta pasión por la música se aprecia en la forma en que aborda las canciones, con un respeto y una entrega que demuestran su compromiso con el arte musical. ¿Cómo llegamos a descubrir esta faceta musical de Kerem? Bueno, la verdad es que no es algo que él haya promocionado masivamente. No ha lanzado un álbum, ni ha ofrecido conciertos multitudinarios que inunden las redes. Sin embargo, a lo largo de su carrera, Kerem ha ido dejando pequeñas pistas, pequeños destellos de su talento vocal. A través de entrevistas, de publicaciones en redes sociales, de participaciones en eventos especiales. Hemos podido escuchar su voz en diferentes contextos y, sinceramente, cada vez nos deja más impresionados, deseando escuchar más de este talento oculto. Una de las primeras veces que pudimos percibir a Kerem cantando fue, como mencioné antes, en entrevistas. Se le preguntaba tímidamente, pero siempre aceptaba con una sonrisa, con naturalidad y con una voz que, aunque no era técnicamente perfecta, sí resultaba sumamente agradable al oído y transmitía una calidez personal. Era como si la música fluyera de él de manera natural, sin artificios ni pretensiones. Luego, a medida que su fama crecía y gracias a la omnipresencia de las redes sociales, especialmente Instagram, pudimos disfrutar de algunos vídeos donde se animaba a cantar, generalmente en momentos más relajados e íntimos. Por ejemplo, existen vídeos donde se le ve cantando en el coche con amigos, en reuniones informales o improvisando en algún evento. Estos vídeos son una ventana a su mundo personal, donde podemos apreciar su estilo, que suele ser bastante relajado, espontáneo y que se adapta a diferentes géneros musicales. Es evidente que Kerem se siente cómodo explorando diferentes estilos, desde baladas hasta temas más movidos, mostrando así su versatilidad musical. La verdad es que al escuchar a Kerem Bürsin cantar, te das cuenta de que su voz es mucho más que una simple afición. Tiene un timbre particular, con un ligero toque de sensualidad y un dejo de misterio que encaja perfectamente con su personalidad. Además, se nota que disfruta cantando, que se divierte y que se entrega por completo a la canción.
Y eso, créanme, se transmite al oyente de forma inmediata. Su voz no solo es agradable de escuchar, sino que también evoca emociones y crea una conexión especial con quien la escucha. Para que ustedes también puedan disfrutar de la voz de Kerem y sacar sus propias conclusiones, he recopilado algunos ejemplos que quiero que escuchemos y comentemos juntos. Prepárense para activar sus sentidos. ¡Guau! ¿Qué les pareció? Yo personalmente me quedo sin palabras. La verdad es que cada vez que lo escucho me sorprende gratamente. Es increíble la versatilidad de su voz, cómo puede adaptarse a diferentes estilos musicales. Y sobre todo, la pasión y la autenticidad que transmite. En el primer clip que escuchamos pudimos apreciar. Destacar cómo Kerem interpreta la canción, si lo hace con fuerza, con sutileza, o con una mezcla de ambas, y cómo esto se ajusta a la letra y al sentimiento general de la canción. En el segundo clip, me pareció analizar si la canción es más tranquila, más movida, si Kerem se muestra más juguetón o más introspectivo. Y en el tercero. Aquí se puede mencionar si es una canción en turco o en inglés, y cómo Kerem se desenvuelve en diferentes idiomas. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué les pareció, qué les transmitió su voz y cuál de las canciones fue su favorita. Me interesa muchísimo leer sus impresiones. Lo que más me llama la atención es la naturalidad con la que canta. No se siente forzado, ni pretencioso. Se nota que lo hace porque le gusta, porque disfruta de la música. Y eso es algo que para mí es muy importante. Es como si su voz fuera una extensión de su personalidad, de su forma de ser, una manifestación de su esencia artística. Se percibe la autenticidad en cada nota, en cada palabra, lo que hace que la experiencia auditiva sea aún más placentera y conmovedora. Otro aspecto interesante es la elección de las canciones. Por lo general, suele interpretar canciones en inglés, que es su lengua materna, lo que le permite expresarse con mayor fluidez y naturalidad. Y en algunas ocasiones, lo hemos escuchado cantar en turco, lo que nos demuestra su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes idiomas y culturas. Esta capacidad de transitar entre idiomas es un reflejo de su apertura al mundo y su capacidad para conectar con audiencias diversas. Es crucial destacar que Kerem Bürsin no es un cantante profesional. No posee una técnica vocal impecable, ni ha estudiado canto formalmente. Pero a pesar de ello, su voz tiene algo especial. Tiene un encanto, una calidez, una impronta personal que te atrapa y te hace querer escuchar más. Y eso es, en mi opinión, lo más importante. Lo que realmente importa es la capacidad de transmitir emociones, de conectar con el público y de dejar una huella en el corazón de quien lo escucha. Y Kerem, sin duda, lo logra. Además, creo que su incursión en la música nos muestra otra faceta de su personalidad, de su inquietud creativa. Nos demuestra que es un artista completo con múltiples talentos y con una gran pasión por el arte. Es un hombre que no se conforma con una sola cosa, que siempre está buscando nuevos desafíos y nuevas formas de expresarse, que no teme explorar nuevos horizontes. Y eso, señores, es admirable, es inspirador. Esta exploración musical también nos revela la importancia que le da a la expresión personal y a la búsqueda de nuevos retos. Su interés por la música es coherente con su trayectoria actoral, en la que ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. La música, en este sentido, es otra herramienta que utiliza para conectar con el mundo, para explorar sus emociones y para compartir su visión del arte. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Kerem Bürsin lanzar un álbum? ¿Ofrecerá conciertos? La verdad, no lo sé. Pero lo que sí sé es que seguiré esperando con ansias cualquier nuevo proyecto musical que emprenda. Porque, como ya hemos visto, su voz es un tesoro que merece ser escuchado, un regalo para nuestros oídos y para nuestra alma. La posibilidad de que Kerem se lance a una carrera musical profesional genera una gran expectativa entre sus seguidores. Aunque no sea un cantante formado académicamente, su talento innato y su carisma podrían abrirle las puertas a una exitosa incursión en el mundo de la música. Sin embargo, independientemente de sus futuros proyectos, lo importante es que Kerem siga explorando su creatividad y que continúe compartiendo su arte con el mundo. Y ahora, para que no se queden con las ganas, les voy a dejar algunos enlaces a los vídeos que hemos visto en este vídeo. Así podrán escucharlos una y otra vez y descubrir por ustedes mismos el encanto de la voz de Kerem Bürsin.
En resumen, hoy hemos descubierto una faceta fascinante y enriquecedora de Kerem Bürsin. Hemos escuchado su voz, hemos analizado su estilo, y hemos quedado maravillados con su talento y su pasión por la música. Hemos comprobado que además de ser un actorazo, Kerem es un artista completo, con una voz que merece ser escuchada y con una pasión por la música que nos contagia y nos inspira. Su voz es una invitación a sumergirnos en su mundo creativo, y a disfrutar de la belleza y la magia del arte. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué les pareció la voz de Kerem, qué canción les gustó más, y si ya conocían esta faceta del actor. Déjenme todo eso abajo. No se guarden nada. Y antes de irme no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Ustedes son lo mejor de este canal, mi motor y mi inspiración. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.